Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros, hombre. No, a ustedes por la invitación, es un gusto, un honor. Por aquí vamos a conversar con los nuevos investigadores porque Alejandro llega a la universidad en tiempos en que esta universidad está dando la vuelta. La universidad pública es en los años 90 cuando decide en general convertirse hacia universidades de investigación, particularmente la Universidad de Antioquia tomó la decisión hacia el año 94, o sea, la última década del siglo. Entonces ahí se va a empezar a forjar una nueva forma de pertenecer a la universidad y Alejandro fue uno de estos personajes que llegó. Pero veamos dos características. La una es que está muy joven. Y segundo, la otra característica es que no tiene cara de sufrido. ¿De dónde sos vos? Yo soy de aquí de Medellín. Del Parque Berrío como todos. No, yo creo que los papás de uno eran los que decían del Parque Berrío. Yo creo que ya uno no... Yo nací en el barrio Fátima. Fátima. Eso es Belén ahora, la claro. cuna de Belén. La cuna uno ya no dice que nació en el Parque Berrío, eran los papás y los abuelitos de unos que eran los que más decían eso. ¿Y qué hacían tus papás y tu mamá? Mi papá era comerciante, pues fue comerciante. La historia de él era que él era muy activo. Yo creo que en esa época llamaban necio, pone problema. Pues mi papá nació en Cisneros, en un pueblo. Él era muy inteligente. Yo creo que ahora dirían que tenía hiperactividad o que tenía capacidades especiales, pero en esa época era un niño molestón y eso. Entonces la historia de mi papá era que a los 15 años el abuelo, como no se lo estaban aguantando, lo metía al ejército. Ópale. Entonces lo paró de estudiar. El otro tío sí terminó de estudiar y terminó el colegio y terminó la universidad. Cambio a mi papá porque era como el necio de la casa. Lo mandan al ejército cuando le tocó una época difícil del país. Y cuando él llega pues ya no quería estudiar y ya se dedicó a ser comerciante toda la vida. Y mi mamá pues también trabajó en cosas de empresas, secretaria y eso, pues, y ahí fue que se conocieron en Del Maíz. Y ahí nació la historia de ellos. Entonces la familia del papá está compuesta por dos hermanos y el papá y la mamá habían más tíos. No, las familias nuestras, o sea, las de ahora son distintas, pues en mi casa somos mi hermana y yo, pero yo tengo por un lado como 6 tíos y por el otro 11. Por el lado de la mamá, 11. ¿Y la mamá era de cuál municipio? Mi mamá nació aquí también. También en Medellín. Pero los abuelos venían la abuela era de Carolina, es decir, todos nuestros abuelos venían era de algún pueblo, pero ya es la generación de los que empezaron a nacer en Medellín o que uno fue el que nació después. ¿Tu hermana qué hace? Mi hermana es diseñadora. ¿De la Bolivariana? No me acuerdo, de una colegiatura de unas de estas. Y ya después de los años se puso a estudiar psicología y ahora trabaja en psicología. Ahora psicóloga. ¿Psicóloga de dónde? De AFID, de las nuevas generaciones también. Ah, vea qué bien. Bueno, el asunto es que naciendo en Fátima, estando la Bolivariana ahí pegadita, ¿y por qué te viniste para la Antioquia? No sé, las vueltas de la vida, incluso pasé a la Bolivariana, pero era mejor pasar a la Antioquia. Yo estudié en el Colegio Calazán. Era prácticamente el preuniversitario para la Bolivariana. No, yo estudié en el Calazán. La historia, porque estudié en el Calazán, la gente no sabe esa historia. Yo estudié en el Calazán gracias a la Revolución Cubana, pero me di cuenta cuando estaba haciendo el doctorado. Son historias que la vida, eso de que uno está a 7 personas de distancia en el mundo, que es una teoría del Facebook, eso sí funciona, es real. Yo me fui a hacer el doctorado, una parte del doctorado me tocó en España, pero otra parte me tocó en Cuba. Y yo no sabía que tenía familiares en Cuba. Entonces mi mamá cuando me dijo, ay, mi hijo, es que nosotros tenemos una prima, porque una hermana de mi abuela materna se casó con un cubano y se fue a vivir a Cuba. El cubano vino aquí como a un evento, se enamoraron, y en esa época pues se enamoraban y entonces el cubano se fue con mi tía abuela a Cuba, y yo tengo una familia cubana. ¿Cubanos procastristas o anticastristas? Hay de todo. Hay de todo. Pero en su momento todos fueron pro. Sí. Entonces la historia es muy simpática porque mi mamá a los 15 años eran 12 hijos y se murió el abuelo. Entonces imagínate 12 hijos, eso estaba bravo, y mi mamá era la mayor. Entonces la tía cubana, pues la tía de mi mamá, le dijo a mi abuela, venga, mándeme alguno, yo les empiezo a ayudar, y todos mis tíos empezaron como a repartirlos, porque pues una señora con 12 hijos y se muere el abuelito que era el que sostenía la cosa, pues como una historia brava. Entonces mi mamá termina en el año 57 en Cuba. Porque dice, no, mándemela aquí, pues que estudié aquí y ahí yo te ayudo. Y mis tíos terminaron, los que estaban ahí más grandecitos, terminaron repartidos.
Mi mamá llega al 57 a Cuba, 59 viene la revolución, ocurre la revolución, la devuelven a Colombia pero quedan los tíos. Ajá. Y mi mamá, como tenía 15 años, llevaba al primito de ella, que se llama Salvador, al colegio de los Escolapios, que es el colegio de Calazán. Ya. Y desde esa época mi mamá dijo, no, yo quiero, este colegio me gusta, es un colegio de sacerdotes, son niños muy juiciosos y todo. Y terminó estudiando en el Calazán gracias a que mi mamá estaba en Cuba. A la recomendación. La historia es simpática porque yo llego a Cuba, voy a estudiar, voy y saludo a la familia, entonces me invitan a comer y me cuentan la historia de qué pasó con el primo. O sea, el primo cuando ocurre la revolución se mete a las juventudes comunistas. Ajá. Y ayuda a sacar a los curas del colegio. Escolapios. Y saca a los curas. Entonces él mismo me contaba la historia. Es que vos estudiaste en los Escolapios. Pues imagínate que yo los ayudé a sacar de Cuba. Y me cuenta la historia. Pero y después los Escolapios siguieron allá. Ya no como pues, la educación se la quitaron a los grupos religiosos. Quedaron con una iglesia. Y que va y los visita. Es decir, la historia es muy simpática. Porque él va y visita a los curitas que él mismo ayudó a que ya no estuvieran en el colegio. O sea, la vida. Entonces yo terminé estudiando en los Escolapios aquí en Medellín gracias a la Revolución Cubana. O sea, si mi mamá nunca hubiera ido allá y todo el asunto, yo nunca hubiera terminado. Entonces termino en los Escolapios y ahí acabó el colegio. Vea, hay una cosa interesante y es que la Revolución Cubana ha sido nombrada aquí durante casi todas las entrevistas, porque todos la vivimos, la sentimos, estaba cerquita, pero además el impacto que ha tenido sobre la Universidad de Antioquia y la Universidad Pública Colombiana todavía es muy fuerte por ahí. Todavía, claro. Pero entonces te iba a preguntar, ahora la experiencia, por experiencia familiar, es que ha salido mucha literatura nueva acerca de lo que está ocurriendo y ocurrió en Cuba, y hay mucha controversia, pero ahora empiezan a ver como que hay un cierto consenso, empezando por Leonardo Padura y todos ellos hablando acerca de los fracasos y las frustraciones o las incógnitas de la revolución. ¿La familia qué dice? ¿Unos siguen? No, entonces, por ejemplo, ya los conocí y como yo estuve estudiando un tiempo en Cuba, pues compartimos mucho. Entonces hay de todo, porque la prima que quedó, que es la que reemplaza a la abuela, pues la tía abuela se muere, queda una de las primas y esa es como la que es psicóloga, hizo el doctorado en la Unión Soviética, o sea, tienen la historia de los cubanos que se fueron y se formaron con la Unión Soviética y todo eso. Entonces cuando nos reuníamos, claro, vino el primo colombiano y yo conocía todo, entonces conocía al primo que estuvo en la revolución y sacó a los Escolapios, conocía a la prima que hizo el doctorado y es una psicóloga famosa en Cuba y conocía a esos son como los primos quintos de uno, pero son primos cubanos. Los primos amigos. Y que cuando vienen aquí uno va y los saluda, y el primo colombiano. Entonces es muy particular, por ejemplo, una de ellas es diplomática cubana, y el otro se fue a Miami. Entonces uno entiende... O sea, diplomacia por los dos lados, sí, pro y contra. Ahí como la historia. Yo creo que la experiencia que yo viví es, ellos tienen cosas muy buenas, es decir, lo que uno ve en salud y educación es... No ¿alcanzaste a vivir a cuánto tiempo? Fui mucho, pero así permanente estuve como casi 6 meses. 6 meses. Pues fui 3, después volví, sí. Pero era viviendo ahí en una residencia estudiantil, con lo bueno y lo malo, pues uno tenía ciertas ventajas por ser extranjero, pero tenían sus cosas. No, yo creo que ellos tienen cosas muy buenas que las siguen sosteniendo, que hay gente que no le gusta que se diga, pero lo que tienen en salud y educación no lo tenemos nosotros. Pero también tienen problemas muy graves, es decir... Por eso ningún sistema es como ni totalmente positivo ni totalmente negativo. Yo creo que en ellos se dan cuenta de eso, pero ya hay más tolerancia. Sí. Yo comenté hace muy poco en la Autónoma, en una conversación que había sobre Cuba, yo les decía, la gente se ufana, pues en Cuba se ufanan de tener muy buena educación por índices, pero es que hay que mirar la calidad. Uno dice, ¿educan para qué o cómo educan? Entonces la diferencia entre una domesticación y una educación es muy diferente. Sí, tienen de todos los niveles. Educar para la libertad es diferente, y uno lo comprueba en las bibliotecas. Cuando yo iba a las bibliotecas para mí me extrañó mucho, porque yo decía, ¿cómo es posible que son 6 temas y 20 autores? Las bibliotecas disponibles para la gran cantidad de la gente carecen de la literatura universal general. Dice, ¿qué pasó aquí? Entonces, tienen de todo. Es una educación cautiva. Ahora, en salud hay un sistema muy interesante de salud y tiene la ventaja de que la gente no sufre porque no lo vayan a atender. Si no tienen la EPS de aquí. Eso, no, con la cédula lo atienden y le dicen tienen que volver, ni traiga el papel de no sé quién, eso sí es matemático. Pero bueno, en esas idas y venidas, ¿en qué años estuviste en Cuba? En memoria,
Sí, era la presión. 2008, no, 98 no, 2008, 2009, no, ya había pasado. Ahora pues, sí, 10 años. Ya había pasado pues la caída del bloque y correcto. El periodo especial que llamaban el periodo especial que fue. Pero bueno, entonces yo terminé en los Escolapios, que me estaba preguntando. Eso, y termino en el Calazán por eso. ¿Y en el Calazán Mazo desde el principio que no, yo siempre fui juicioso. Pues. Es que la carita lo dice. Sí, pues es afortunado. Carita de cura. Desde que lo diga la esposa. No, yo terminé en el Calazán, yo fui juicioso, a mí me gustó siempre estudiar, leer. Mi papá no estudió mucho, pero tenía algo, y era que en mi casa siempre había libros. Entonces, pues él tenía una fábrica, entonces yo imagino que iban los del círculo de lectores, los que venden enciclopedias. Entonces mi hermana y yo siempre vimos libros en la casa, entonces él llegaba y recuerdo mucho que llegó, es que la enciclopedia de Disney, después llegaba, fue llegando de todo, es decir, todo lo que pueden vender estas librerías, que es a cuotas, iba llegando a la casa. Pero a ustedes les tocó la juventud en el barrio Fátima, cuando el barrio Fátima tuvo mucho problema también de seguridad y de vicio y de cosas, ¿no? No me tocó esa parte, no. Era la parte, uno le cuenta a los hijos que uno podía salir al barrio a jugar fútbol, se quedaba por la noche, la vecina lo cuidaba a uno, la otra vecina, es decir, era ese pedacito de la calle que uno creció. Porque tenían la expresión de Nutibara y de Barrio Antioquia, ¿cierto? Pero eso no, ahí en esa época complicó. No, o sea, el asunto de microtráfico a mí no. Ahora sí. No, y ahora sí, los muchachos es complicado salir a la calle. Es otra historia. Pues, sí, es la historia del control de barrio. Sí, o sea, yo creo que uno es la generación que creció en la calle. Y que iba y cogía mangos y que podía decir, uno vivió la calle, el barrio, independiente de donde hubieras nacido. Yo creo que todos nacimos disfrutando, jugando fútbol en la calle. Eso te iba a decir, que lo que caracterizaba a Fátima siempre fue lo de el fomento al fútbol, y tienen un equipo, todavía hay un periodiquito por ahí del taller. Entonces uno creció como en un asunto de barrio con los amiguitos, todos estudiaban en la UPB, en el Calazán, en todos sus colegios. Bueno, y estando en Calazán y estando con esa orientación, bueno, ¿la familia es muy católica o no? Más o menos. Están ahí cerquita, porque es que Fátima y Laureles tienen una particularidad, en cada 2 cuadras hay una virgen que nos cuida a todos. Ahora nos cuidan los bandidos, pero antes era la virgen. Los bandidos se hacen debajo de la virgen a consumir. Y a cobrar los impuestos. Pero en ese ambiente, ¿por qué estás pensando en la Antioquia, que era tan comunista y tan pro-cubana? Bueno, entonces yo estudio en el colegio, a mí me iba muy bien, o sea, realmente me iba muy bien. El colegio siempre ha sido fuerte como en matemáticas, incluso de mis compañeros, ahorita antes de que hiciéramos la entrevista, que le preguntan a uno los daticos, es que uno empieza a hacer memoria. Yo me acuerdo que mi generación, pues un salón de 30, fuimos 2 los únicos que estudiamos como áreas sociales. Por ahí 20 se fueron para ingeniería y por ahí 8 para el área de la salud. Es decir, el colegio siempre, y yo creo que sigue siendo, porque mis hijos estudian ahí en estos momentos, sigue siendo fuerte, es como en matemáticas. Es decir, entonces, los rectores del colegio han sido profesores de la Universidad Nacional. O sea, el rector actual es profesor de la Universidad Nacional. El rector que me tocó en mi época era profesor de la Universidad Nacional y después iba para el colegio. Y ellos tienen como una visión más abierta desde lo filosófico y lo político, no son así muy ortodoxos. Sí, no, y además me tocó curitas que eran de la teología de la liberación. Es decir, había como otra corriente religiosa ahí en el colegio. Y eso lo fue formando a uno, es decir, si hubo... Había pensamiento social. Sí, había como eso. Y yo cuando ya iba a terminar, yo decía, bueno, yo una ingeniería, yo sé que yo soy capaz de una ingeniería, pero no me gusta eso. Entonces empecé a ver como carreras sociales y a mí siempre me gustó la comunicación. Yo, aunque soy tímido en lo personal, en lo social no soy tímido. Una vez lanzado el ruedo ya te defiende. O sea, a mí no me da pena un auditorio, esas cosas, ¿no? Y en el colegio participaba. En lo personal sí soy más tímido, pero en eso no. Entonces dije, bueno, una comunicación social, bueno, presentémonos a eso. Cuando me presenté a esta universidad me presenté a comunicación social y psicología, porque me gustaba hacer lado social. Y pasé acá. Pasé a la bolivariana, pero bueno, ya era mucho mejor acá. La situación en la casa no era económicamente la mejor, pues porque un papá comerciante, pues los negocios hay veces funcionan y hay veces no. Entonces, y mi papá tampoco fue muy juicioso, entonces ahí también la plata hay veces se embolataba. Cogía las de Villadiego. Eso, exacto. Entonces termino pasando acá. En el año 92 presento el examen de admisión. Que uno cuando cuida el examen de admisión, yo se lo decía a unos compañeros profesores estos días, es que uno cuida el examen de admisión y uno se sigue teniendo como un espíritu joven. Pero cuando uno hace cuentas, uno puede ser el papá de todos esos muchachos que cuida uno el examen hace los poquito. que llegan a presentar.
Claro, entonces yo presento el examen de admisión en el 92, ya han pasado, arranco en el 93 en la Facultad de Comunicaciones y me fue bien, terminé como en 5 años y medio, no hubo tanto paro y tanta cosa en esa época. Claro, es que ese fue lo posterior, ya cuando la universidad empezó a reorganizarse. Entonces, como en esa misma corriente del colegio, siempre hubo proyectos sociales. Entonces, yo trabajé en muchos barrios, es decir, estando aquí en la universidad y sigo haciéndolo. O sea, trabajo con ONGs y cosas sociales, que eso muchas veces la gente no lo conoce porque uno no habla mucho de eso. Claro. Entonces, seguí trabajando con eso y ahí se fue la carrera y proyectos. Bueno, ¿y cómo fue el encuentro con la bibliotecología? Al encuentro con la bibliotecología yo creo que como varios momentos. Uno, el mundo, cuando uno habla con los estudiantes, pues ¿por qué estudiaste bibliotecología o estas carreras relacionadas? Es porque el libro estaba ahí. Entonces yo creo que uno lo marca, yo no sé si consciente o inconscientemente, el hecho de que en mi casa había libros de todo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, póngale uno con 12 años y mi papá compró el libro de la historia del Shah de Irán. Empecé a leer cosas que no era lo común que leyeran los amiguitos de uno. Entonces eso yo creo que sí le abre una perspectiva como la cercanía con el mundo de los libros y las bibliotecas. Cuando empiezo a estudiar aquí en la universidad, pues ya la situación en la casa estaba difícil, entonces hay que buscar cómo, y empiezo a trabajar en el círculo de lectores vendiendo libros en el centro. Correcto. Entonces yo iba de visitador médico, pero era vendiendo libros. En el edificio Comedal, me acuerdo todavía. Visitador bíblico. Algo así. Entonces me acuerdo que en el edificio Comedal eso era lleno de médicos, entonces uno iba con el catálogo y vendía los libros de medicina y ahí se hacía uno la platica. Y verdad que tiene cara de médico, le creían. Bueno, eso no sé. Entonces ahí empieza como la cercanía. Y en ese momento, cuando la facultad me iba bien, pues yo tenía mis posiciones políticas, pero la decana, creo que la profesora Lucy, Claro. Pues, le caía bien, era muy juicioso, aunque había discusiones, ella sabía que yo era juicioso. Entonces me dijo, mira, en bibliotecología están buscando a alguien de comunicación que sea juicioso y yo sé que vos necesitas trabajar y me has contado lo de la venta de libros, pues te va mejor trabajar aquí en la universidad que ir a chupar sol y agua al centro, uno cargando una mochila llena de libros. Entonces llego a la escuela de bibliotecología con la profesora Marta Alicia a trabajar en la revista. Claro, yo era comunicador, me gustaban las tecnologías, me estaba acercando como a eso y empiezo a trabajar en la revista en el año 94, o sea 2 años después de que estaba ya en la universidad. Y ahí ocurre algo que es muy simpático y es que la gente de las nuevas generaciones no saben que es que Internet llegó un día a la universidad. Es decir, hubo un día que en el año 95 Internet entró a la Universidad de Antioquia, primero entró a la Universidad de AFID, que fue como en el 94, y se empiezan a conectar las universidades de Medellín. Y aquí hay un día, habría que recuperar con la gente del archivo histórico, cuál fue el día que Internet empezó a funcionar en la Universidad de Antioquia. Entonces fue en el 95, eso sí me acuerdo. Y fue muy precoz porque es que el navegador había empezado en el 93. Eso sí, o sea, Internet llegó rápido, a Colombia no se demoró mucho en llegar realmente Internet a las universidades. Porque nosotros habíamos trabajado, la generación hasta la mía ahí en el 84, habíamos trabajado unos computadores elegantísimos, no tenía sino color negro y la letra naranjada. Y era un computador para todo el puro DOS, era puro DOS. Sí, nos ponían es que 90 horas de computador y 49 eran en el tablero con tiza. Y las otras que quedaban a hacer fila por aquí los sábados a una horita de práctica y salíamos pues es que muy duchos. Entonces en el año 95 yo ya estaba trabajando en la revista y llega Internet, pero Internet en la universidad era muy positivo, pero la universidad se estaba encartando con el Internet porque toda la generación de profesores, yo me acuerdo que no es una historia que no es verdad, a los profesores les empiezan a llegar computadores a las oficinas, que en esa época, y había el profesor que le puso una materia encima y no lo usó. O sea, eso no es ficción, no es un fake news, no, realmente uno veía profesores que les llegaba el computador y yo qué hago con eso. Entonces la universidad tomó una decisión que yo creo que fue muy inteligente, y es que a todos los que éramos monitores, en esa época se llamaba monitores, ahora se llama auxiliares administrativos, nos mandaron a curso de Internet. O sea, ellos se dieron cuenta que éramos las nuevas generaciones los que íbamos a poder dar el paso al mundo de Internet. Y justo en esta biblioteca nos empiezan a formar en Internet, donde ahora queda el área de invidentes, ahí era donde eran las salas de cómputo, y veníamos, entonces yo me acuerdo que fueron como 2 semanas, el navegador era Altavista, o sea, eso es la prehistoria del mundo de Internet, el correo electrónico era por FTP,
Entonces empezaba uno, le tenía uno que poner las tildes con la ñ, es decir, hacer unos trucos. Entonces ahí fue la prehistoria. Entonces yo empiezo en el mundo de internet y ahí sí me cautivé, es decir, encontré como algo que me gustó mucho y que era bueno en eso. Entonces me empecé a estudiar de eso, es decir, me metí al mundo de internet, aunque la parte social nunca se fue, pero esa ya quedó más por el lado personal que por el lado pero académico. hubo una audacia que hubo de la propia escuela, pues hubo fue el nicho de profesores que le perdieron el miedo, de los primeros que le perdieron el miedo a la computarización y al internet fueron allá, porque sabían la importancia que tenía la traída de información y la clasificación y el auxilio que iban a prestar. Pero la mayoría de mis colegas en ese tiempo estaban muertos de susto, era que porque el computador los iba a reemplazar. Y la asociación de profesores hizo toda una protesta pública porque ya iban a traer computadores a reemplazar al profesorado. Y nosotros, los que estábamos más nuevos, decíamos, no hombre, ¿cómo eso no ocurre? No, es que nos van a cambiar, vea, ya ni siquiera vamos a tener que leer porque los computadores van a hacer todo. Y yo, muy bueno. O sea, había muchos imaginarios, pues. Claro. Entonces, bueno, ahí fue que llegué al mundo de internet y al mundo de los libros, o sea, nunca se fue, y al mundo de la comunicación científica. Yo estuve en la revista de la escuela como 3 años, mientras terminaba uno la carrera. Eso. Y estando ahí, el profesor Macías, que era el director de la editorial, me conoció. ¿Y Fernando? Luis Fernando. Entonces yo fui de los primeros que montó página. La primera página de internet de la revista de bibliotecología la monté yo porque empecé a aprender HTML y esas cosas. Entonces ya empezamos a tener contacto con pues que lo empezaran a descargar artículos, eso, pero no era descarga de PDF, eso todavía era muy moderno, eso era puro HTML copiado. Entonces Luis Fernando me dice, venga, usted ya se va a graduar, véngase a trabajar a la editorial, a hacer cosas de comunicación y todo ese mundo de internet. Entonces me meto también en la editorial y ahí fue el primer trabajo oficial en la universidad. Ya era el primer empleo. Empleo ya uno pagando prestaciones y esas cosas. Claro, claro. Bueno, y entonces fue una transformación radical, lo que habías aprendido en comunicaciones y lo que se combinó ya con las nuevas tecnologías en bibliotecología. Lo que aprendí en la carrera, pues que además en esa época era periodismo, comunicación social, no es ahora que, sí. Que ahora están repartidas las carreras. No, la capacidad de escribir, eso sí se lo regala a uno la carrera, pues. Ajá. Entonces al llegar al mundo de la editorial, pues para mí no fue como complicado claro, estar en ese ambiente, pues o sea, la carrera sí le genera a uno esas competencias, llamémoslo así, sí. Para poder interactuar como de otra manera. Correcto, pero lo que es la actividad profesional, ahora estás más dedicado a la documentación. Bueno, no, entonces ahí ya llego al mundo de la editorial, trabajo unos años. Y estando ahí, la directora en ese momento de la escuela, que me conocía también, pues cuando había sido monitor, me dice, venga, aquí hay cambió el currículo de la escuela y empiezo, venga, sea profesor de cátedra de algunas asignaturas que tienen que ver con el mundo del libro y con el mundo del mercadeo y de ver otras formas. Y ahí llego a la escuela como a ser profesor de cátedra, pero seguía trabajando en la editorial. Entonces, o sea, después del año 94, yo nunca me desligué de la escuela. Es decir, llegué por casualidad y terminé ya haciendo una historia ahí. Claro, y ahí se presentó la oportunidad del doctorado. Bueno, pero hay una cosa muy interesante en la conversación que tuviste con la comunicadora, y es que hay una fase de producción académica muy personalizada. Uno cree que el bibliotecólogo que está metido allá en los sistemas trabaja aislado, individualmente, está en lo suyo. Pero aquí estás diciendo que no, que hay una combinación entre lo individual y lo colectivo, y que prácticamente hoy ninguna parte del ejercicio profesional en comunicaciones o en bibliotecología se puede hacer en forma individual. Yo creo que en general la ciencia, cuando uno le pregunta a los estudiantes cuál es tu imaginario de ciencia, el imaginario de científico, siempre le viene a uno la imagencita que sale en internet del científico con gafitas y eso, pero además es una imagen individualista. Correcto. Pero la ciencia del siglo XX, finales y más del siglo XXI, es una ciencia colectiva. Es decir, este año salió un artículo que tenía más de 1000 autores. Entonces la pregunta, pues obviamente no son autores, o sea, obviamente trabajaron en un proyecto de investigación, que ese artículo es el resultado de ese proyecto de investigación. Entonces primero empieza a cambiar el concepto, ¿qué es autor? ¿El que escribe o el que trabaja en un proyecto que genera resultado? Eso está cambiando la forma de hacer ciencia. Nosotros nos llegó una versión. Es decir, eso es otra cosa. La ciencia hoy es una ciencia colectiva. Pero es que yo creo que ha sido siempre, hombre, desde la Ilustración francesa. Está circulando un libro que se llama el infiel y el profesor, que son David Hume y Adam Smith. Fueron llaves, un par de escoceses.
fundadores pues, de la teoría moderna de la economía. Y en toda la correspondencia lo que se ve es una actividad social. Todas las obras las discutían en colectivo. Eran comunidades científicas, la primera revista es una comunidad. A nosotros nos llegó una versión heroica de la ciencia, no sé por qué, y aquí la gente cree, todavía hay científicos que creen que ellos lo hacen solos. Pero y la competencia que realmente ahora el espíritu debe ser más de colaboración y cooperación que de competencia. Claro. Lo que pasa es que los estímulos me ayudan mucho, porque los estímulos no son colectivos sino individuales, entonces ahí... Se reparte ciencia, pero se reparte pobreza también. Exacto. Igual con los proyectos de investigación. Entonces, tú trabajas con otros o el otro es tu competidor, y yo creo que ahí todavía sigue habiendo un dualismo. Pero de todas maneras esa ruptura entre el egoísmo y el estrellato para trabajar colectivamente perjudica mucho también la docencia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que eso ha cambiado, es decir, la ciencia ahora es colectiva, la publicación es colectiva, la docencia debería ser más colectiva. Debería, porque es que lo transdisciplinario aquí no ha funcionado, ¿no? Dice que se debía haber más inter, más trans, pero nadie se atreve. Pero un curso debería... Hubo una época, por ejemplo, en la escuela, que nos tocó a varios, y era que un curso lo dábamos varios profesores. Pero no se juntaban... No, y sí se juntaba, y uno sí podía hacer las cosas en común, pero la burocracia no ayuda, entonces cuadrar los planes de trabajos por pedacitos, me acuerdo que la vicerrectoría dijo que no, y ese era uno de los planes curriculares de la escuela. A mí me tocó ser profesor con 3 compañeros, preparábamos juntos, dábamos clase de a 2, y eso para el estudiante era muy agradable, pero para la universidad administrativamente no era agradable, y eso por ejemplo lo pararon. En otras facultades sé que ha habido propuestas. Sí, en comunicaciones está ya... Es decir, hacemos investigación colectiva, pero la docencia la hacemos individual. Yo creo que ahí tenemos que dar otro paso de este siglo que viene. Bueno, la experiencia en el doctorado, aquí cuentas que fue en España el epicentro, pero que hubo una visita a varios países. Bueno, entonces yo llego aquí a la escuela, ya me gano la plaza y todo el asunto, pues empiezo como profesor de cátedra. ¿En qué año? De cátedra en el 2004-2005, porque yo había hecho una especialización en la escuela, entonces seguía trabajando en la editorial, hago la especialización en la escuela, me invitan a ser profesor de cátedra, trabajo como 2 años de profesor de cátedra, es decir, sigo en la editorial, y me invitan a ser profesor ocasional. Entonces, siendo profesor ocasional, se abre una plaza, concurso, ya estaba también yo haciendo la maestría, que la terminé haciendo en informática educativa y todas estas cosas. Aquí. No, la hice en EAFIT. En EAFIT gracias a la universidad. Correcto. Que la universidad tenía convenios, entonces dan cupos en otras, y claro, yo he sido como con suerte en eso. Termino la maestría en EAFIT, me presento a la convocatoria aquí en la universidad y paso. Correcto. Y cuando paso, yo siempre tuve claro que yo quería seguir estudiando. Y apareció una beca de la UIP, que es una asociación iberoamericana de posgrados. Me presento y me la gano. Y esa beca era para estudiar un doctorado en bibliotecología y documentación científica, que era un doctorado iberoamericano, entonces necesitaban estudiantes de toda Iberoamérica. La parte como de clase fue en Cuba, por eso termino yendo a Cuba, porque claro, Cuba era más barato. Entonces deciden hacerlo en Cuba y hacernos ir a todos los latinoamericanos que íbamos a estar allá, pero ya la parte de la tesis sí tocaba en español, que eran los asesores eran españoles. Entonces yo inicio el doctorado en el año 2008 y termino en el 2013. Como era iberoamericano, uno podía tener el sustento de hacer proyectos pensando en Iberoamérica. Y yo siempre venía ya trabajando unos años en un tema que se llama alfabetización informacional o formación en competencias informacionales, cómo manejamos la información adecuadamente en el mundo académico, que no es solo el mundo académico. Y decido hacer la tesis de tratar de identificar qué estaban haciendo las bibliotecas universitarias en Iberoamérica en ese tema, porque es un tema fuerte en ciertos países de Europa, en Estados Unidos, y nosotros apenas. Y a mí siempre me ha gustado, de ese curso de internet que hicimos, a mí, claro, cuando hicimos el curso de internet, los auxiliares nos tocaba ir a enseñarle a los profes. Claro. Y eso era un cambio, eso realmente era un cambio fuerte. Era el profesor de uno, pero era uno el que se volvía el profe que le enseñaba internet. Que eso fue que rompió el mito de la jerarquía, sí, es muy valioso. Entonces, ahí yo me di cuenta que pues, a mí siempre me gustó la docencia, pero que era bueno para la docencia, me apasionaba. Entonces ahí conecta uno el tema del doctorado, bueno, cómo enseñarle a los estudiantes y a los profesores a manejar mejor la información. Eso se llama alfabetización informacional. Que ya no es solamente para bibliotecólogos, sino para eso es transversal. Pues. Claro. Entonces el proyecto era cómo lo hacían en Iberoamérica, y la beca me daba algunos recursos, los ahorros de uno y los contactos.
y termino viajando mucho por Iberoamérica. Eso sí fue un privilegio, yendo a hacer trabajo de campo, es decir, cómo lo hacía tal universidad, entrevistando personas, y esa fue mi tesis doctoral, o sea, cómo lo hacen en Iberoamérica este tema. Bueno, ¿y fueron cuántos países? ¿15? Eran los 22 países de Iberoamérica, logré visitar 15. 15. O sea, sí fue positivo. Eso significó que abandonaste el hogar, hombre. Ah, bueno, eso Abandono sí. del hogar. Sí. Demanda. ¿Qué pasó con el matrimonio, con las hijos? Ah, bueno, entonces mi esposa, yo llevo con mi esposa un montón de años, soy muy joven, pero estamos desde los 20 años juntos, digamos 24. Ya Magnífico, dije, mira, magnífico. Tranquilo que yo llevo 40. nos conocimos siendo muchachos, entonces bueno, después de un tiempo ya nos casamos y todo, cuando sale lo del doctorado ya teníamos un hijo, pero yo creo que cuando uno hace un doctorado hay dos opciones, y hay estudios de eso. Después encontré que hay un estudio que los doctorados son una de las mayores causas de separación en el mundo académico. Pues aquí podemos dar testimonio porque hemos entrevistado a 50 personas y más o menos 48 se han separado. Hay un estudio en España muy llamativo Qué bueno que hace un estudio de qué ha pasado a la gente que ha hecho doctorados, qué ha pasado con su vida personal y la separación. Yo creo que eso no funciona si no es un proyecto de pareja. Desafortunadamente a mí me fue muy bien. Entonces fue un proyecto de pareja que implica renuncias, entonces yo viajaba y la familia se quedaba acá. Bueno, eso es parte del proceso. Yo ahorita molesto a los compañeros que uno se gana famipuntos. En estos días me estaban molestando. El concepto de famipuntos es que uno cuando es profesor, uno puede viajar mucho, pero tiene que ganarse puntos para que la esposa le dé permiso a uno de viajar. Yo tengo una carga de famipuntos porque ahí me dejaron viajar 5 años. Entonces yo tengo un déficit y entonces a ella un montón de famipuntos. Si llegabas a la mera allá y a echar cuentos y a decir yo hago las tareas, venga mija, yo voy por la ropa, yo la lavo, yo aplancho. No, yo me iba a ganar puntos. Yo me iba y no, ganaba puntos era porque había dos tratos. Uno, que las millas eran de ella. Entonces cuando yo iba viajando las millas quedaban para ella y claro, pudimos viajar pues como 2 o 3 veces ella me acompañaba a alguno de esos viajes. Los suegros se quedaban con el niño y nos ayudaban. Bueno, como aquí lo que hablamos precisamente es para que los asisten y los pelados que ven esta entrevista capten asuntos del diario acontecer, de cómo resuelve uno psicológicamente esa situación. Yo creo que cuando uno se casa y quiere el mundo académico y estudiar y hacer carrera, debe ser un proyecto de pareja y familia. Es decir, no es que yo hago el doctorado y soy yo, pues entonces ahí te separas, o si quieres seguir con tu vida, entonces es un sacrificio. O sea, cuando yo digo, incluso cuando yo terminé, el día que presenté la sustentación de la tesis, yo lo que ahí mismo pensé es que no es que yo hice la tesis, la hicimos la familia. Porque si yo no hubiera tenido el apoyo, pues yo nunca hubiera terminado el doctorado. Incluso eso es lo que uno ve en muchas personas. Es decir, no he podido acabar la tesis porque el asunto de la vida diaria hace que no te puedas dedicar. Pero por aquí han pasado personas que resolvieron la cosa al revés, se llevaron la familia a pasar trabajos horribles. Sí, es que eso pero la tesis también fue de familia. Sí. ¿Por qué no tomaste esa decisión vos? No, yo pensaba que es que eso desacomoda mucho. Mi esposa trabajaba, los hijos. Ya está trabajando aquí. Exacto, entonces uno desacomodar a todo el mundo, no. Entonces yo prefería ir y volver y hacer sacrificios de ese tipo. ¿Y ella qué hace? Ella fue una ¿Cómo audióloga. Ella se llama Silvia. Silvia. Ella fue una audióloga, entonces, bueno, ella me apoyó mucho y hacía unos esfuerzos. Es decir, cuando yo hice el doctorado, yo viví como estudiante, eso era muy bueno, porque uno era profe, pero uno vivía como estudiante. Entonces yo viví en residencia estudiantil en Cuba, con las condiciones en Cuba. Después lo hice en España. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho en España, íbamos al comedor estudiantil, puros pelados de 18, 20 años, y solo íbamos 2, un indio y yo, y éramos los viejitos del paseo. Entonces los dos nos poníamos a hablar porque, claro, uno como se iba a sentar en la mesa al lado de los pelados, pues uno lo miran como pues, como que uno estorbaba. El espía. Entonces el indio y yo nos sentábamos juntos durante como 4 meses, desayunábamos, almorzábamos y comíamos juntos. ¿Y el indio hablaba español o él hablaba español, inglés, ahí nos intercalábamos, pero era muy charro porque era un comedor estudiantil lleno de muchachos y 2 profes por allá aislados, porque es que uno no se sentía cómodo. Claro, o sea, yo viví como estudiante, me gustó mucho, aguanté hambre como estudiante siendo profesor, porque claro, la plata a la universidad uno le paga el salario y eso es un privilegio. Es decir, el hecho de que uno se vaya a hacer un doctorado, aunque yo tenía la beca y la universidad le pagaban el salario se quedaba acá. Entonces uno vivía como estudiante, aguantaba hambrecita, comía sanduchito de atún.
porque si yo quería viajar había que ahorrar plata. ¿Cómo amar a los sándwiches de atún hoy en día? Sí, uno comía de todo un poquitico, no, pero me fue bien, uno hace sus esfuerzos. ¿Y los hijos ahora qué dicen de esa experiencia? Dice, cuando te sentías que te ibas, que no volvías, ¿qué pasaba? ¿Ellos qué pensaban? No, a mi hijo sí le tocó, mi hijo se llama Esteban, tiene 11 años, a él sí le tocó. Entonces me decías, ¿cuántos días te vas? Porque yo venía, terminaba pues clases, venía a estar aquí un tiempo, empezar a adelantar la tesis, me tenía que devolver, entonces me decía, ¿cuántos días te vas? Y los anotaba, y entonces empieza como los presos, empezaban así. A tachar el Mi día papá que... cuando vuelve a él sí le tocó, ya la niña es después del doctorado, entonces ella no le ha tocado Ya no tanto, tocó, claro. que es Mariana, que tiene 7 años. Mariana, muy bien. ¿Y ¿cómo se llama? ¿El ejercicio profesional ahora te obligó a abandonar del todo la comunicación social, periodismo? ¿O también esos No, yo creo que artículos uno no lo... de prensa? Primero yo tengo facilidad crónica? de escribir, o sea, yo creo que a mí no... Yo publico mucho, pero no es porque uno haga muchas cosas, no, uno hace cosas que puede publicar, pero yo creo que hay gente que le da miedo escribir, a mí no me da miedo escribir. El hecho de crear blogs, yo tengo blogs, tengo página en Facebook, es decir, esa interacción con medios de comunicación más modernos, llamémoslo así. Correcto. O sea, no es la prensa, ni la radio, ni la televisión, eso se lo dejo a otros. Entonces, creo que sigue aplicándose, es decir, eso funciona, pues todavía como esa vena del periodismo sigue estando ahí. Que ahora le ponen otros nombres, community management y todas esas cosas, pero al final eso termina siendo un periodista científico o alguna cosa así parecida. Correcto. Eso demanda mucho tiempo porque es diferente a la otra opción, que la gente saca su rato, lo hace en su tiempo especial y saca tiempo libre. ¿Vos sacas tiempo libre o no? No, sí. ¿O te da remordimiento de conciencia tomar una cerveza? Una es que yo entro casi todos los días a trabajar a las 6 de la mañana, pero eso no es porque qué profesor tan vicioso, no, porque el hijo entra a estudiar, entonces ya, yo lo que digo, yo a las 5:30 ya estoy vestido y desayunado, pues ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo en la casa? No, voy a trabajar. Trabajadicto. Entonces, la oficina nuestra es una oficina particular, porque todos los profes llegamos tempranito, entonces eso a las 6 ya estamos todos ahí. Han empezado la tertulia. Nos vamos tempranito. No, entonces yo creo que ese trabajar durante el día le rinde a uno. A mí ya se me volvió hábito, entonces para mí es difícil. Pero el fútbol que jugabas por ahí en Fátima... No, me lesioné y ya no pude volver a jugar. Jugué en el equipo del colegio. En el equipo del colegio me tocó jugar con jugadores famosos, porque Andrés Escobar era el Calazán, él estaba más años que yo, pero... Si yo es la que se salvó. Bueno, esperemos que no. Sí, en el colegio Calazán tuvo jugadores famosos. El técnico que me tocó a mí en el colegio fue técnico de la selección Colombia, pues, preolímpica, el Pizzi Restrepo, en esos días me lo encontré. Entonces, una historia, yo no era tan malo para el fútbol. ¿Y ahora qué haces de deportes? Ahora veo fútbol por televisión. No, siendo joven me lesioné. Y se viene para la universidad a pasar el rato libre. Me lesioné, pero entonces ya el fútbol no, ya toca verlo por televisión. Pero vos, ¿por qué estás aquí en la universidad todo el día, hombre? Porque aquí en la bueno, la historia, todo el día, y que sábados y domingos, yo presté falta de oficio. Vengo todos los días a la universidad porque, bueno, de lunes a viernes lo normal, trabajar y todo. Pero lo que o sea, yo creo que la Universidad de Antioquia sí es la casa, o sea, para mí sí es la casa, es como la mamá y el papá institucional. No es la sucursal, sino la casa. No es la casa, porque es un lugar donde trabajo, pero es un lugar que primero le debo todo a la universidad, es decir, yo lo que soy hoy es gracias, pues yo diría que al colegio que me formó en valores y que me dio muchas cosas y lo sigo apreciando, por eso mis hijos estudian allá. Pero yo creo que la universidad me dio la oportunidad de estudiar una carrera que en ese momento en mi casa ya no había cómo estudiar, o sea, o estudiaba en la universidad pública o ya no había cómo hacerlo. Entonces el hecho de pasar aquí fue pues algo muy positivo, me dio la oportunidad de trabajar para sostenerme, me dio después la posibilidad de trabajar ya oficialmente, después me dio la posibilidad de estudiar, me dio la oportunidad del pregrado, la especialización, la maestría y el doctorado, es decir, yo... Pues con razón tiene que parar aquí hasta el domingo por la tarde. Es decir, si yo me pongo a hacer, si yo le pido a la gente de laborales que me dé mi historia laboral, yo empecé a trabajar en el año 94. Del 94 hasta hoy sin salir. Hasta hoy no he salido. He hecho cosas en otras partes, pero siempre estuvo en la Universidad de Antioquia, trabajé en ONGs, pero siempre era la universidad más otra cosa. Entonces yo la Universidad de Antioquia la siento como la casa, que es algo que leyendo el libro de los otros investigadores invitados yo creo que es muy similar, es decir, la Universidad de Antioquia se vuelve para uno la casa. Entonces, por ejemplo, yo los sábados y los domingos vengo con mis hijos al semillero de ciencias, Pavón,
entonces me voy y trabajo y voy y lo recojo, es decir, yo vengo acá los 7 días de la semana, Ya el no- domingo vengo y hago deporte y camino por la circunvalar mientras ellos están en algo, es decir, los En las 7 porterías días, ya ni te piden el carnet, nada. Bien para años, sí. sí, no, pero sí vengo los 7 días y la universidad para mí es la casa y por eso hay que defender la casa, porque Ujú. si uno no la defiende... Bueno, eso que empezó como una decisión hacer, pues, de estudiar en la universidad como porque no había cómo pagar otra, o era porque la universidad era muy buena y a la vez, pues, era una No, buena en, opción? en un inicio era más una situación Económica. Y con el tiempo fuiste comprobando. Lo que pasa es que siempre diferencia que en esta la universidad. vena social yo la he tenido, es decir, yo he trabajado en muchos proyectos sociales, sigo con proyectos sociales vinculando y apoyando cosas, entonces ya uno empieza a conectar pues como esa realidad pues social política. Sí. Y conociendo ese mundo iberoamericano de universidades, ¿esta universidad cómo se ve? Yo creo que tenemos mucho potencial, yo creo que nosotros tenemos todo el potencial, podemos ser muy visibles, hacer cosas muy positivas, pero no podemos olvidar nuestra realidad, es decir, nosotros nos debemos no al mundo, nosotros nos debemos primero a nuestras comunas, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestro departamento y al país. Yo creo que uno de los problemas de la ciencia es que por la medición de la ciencia queremos hacerlo todo como internacional y yo creo que hay cosas que podemos hacer internacionales, pero hay cosas que primero tenemos que ser local. Es decir, la Universidad de Antioquia existe es para responder a problemas sociales locales, que algunos temas de la ciencia sean mundiales, eso es otra cosa. Correcto. Entonces yo creo que eso no se nos puede olvidar y que creo que la medición de la ciencia, que en esos son temas que ahora trabajo y por eso defiendo que debemos hacer una medición que mide lo nuestro, pero que mida lo de afuera, o sea, ni lo uno ni lo otro. Y yo creo que la Universidad de Antioquia no puede olvidar eso, y yo creo que tiene ese papel, y yo creo que lo ha hecho. Y lo ha hecho bien. Pero cuando nos ponemos a internacionalizarnos tanto y solo pensar en lo de afuera, se nos va olvidando para qué debemos hacerlo de adentro. Claro, claro. Muy bien, tenemos unos minutos para que si alguien quiere comentario o una pregunta, tienen derecho. Se puede. Y de a uno, de a uno. Yo, Adelante. ahorita hablamos pues, de la interdisciplinaridad, entonces yo quisiera escuchar cómo te has sentido, cómo te han acogido, porque nosotros también como profesionales de la información de bibliotecología a veces vemos que hay asuntos que están, digamos, se están apropiando mucho más profesionales de otras áreas que el mismo bibliotecólogo, y eso puede generar, no sé, se me ocurre a mí, roces, algunos asuntos de poder, pero ¿cómo ha sido esa relación con la escuela y cómo te has sentido o has sido al contrario privilegiado por la acogida y todo lo que has ganado con tu trabajo? No, yo la escuela de bibliotecología la quiero mucho, yo no soy bibliotecólogo, todo el mundo piensa que yo soy bibliotecólogo, Claro. entonces voy a los eventos y me ponen bibliotecólogo, yo no tengo problema con eso. No, yo siento que en la escuela siempre hubo una acogida y yo creo que la escuela de bibliotecología se ha caracterizado por ser como abierta, que llegue gente de otras profesiones, incluso cuando uno hace el barrido ahora de los compañeros profesores, pues hay comunicador, hay ingeniero, hay historiadores, hay varios pues que somos de otras disciplinas. Entonces, como uno como estando en la escuela siento acogida y hay interdisciplinariedad, yo creo que en ese momento pues, no hay problema con eso. Yo creo que los bibliotecólogos, y esperemos que nosotros los profes lo estemos logrando, la bibliotecología tradicional sigue siendo valiosa, es decir, el trabajar en bibliotecas, hacer como lo que ha hecho la bibliotecología de manera tradicional sigue siendo necesario, pero hay que abrirse a otros campos, a los datos, a la información, al mundo de internet. Yo creo que algunos estudiantes están por aquí, uno ve que hay generaciones nuevas, el semillero hace cosas ya de laboratorio que se van acercando más a la ingeniería, a otras cosas. Yo creo que ese cambio sí hay que darlo, porque o se da o otras profesiones están ocupando esos campos. Comunicadores, ingenieros, otras personas están haciendo cosas que uno diría que las deberían estar haciendo como bibliotecólogos. Lo que pasa es que yo creo que las disciplinas ahora no es, este cargo es de tal disciplina, yo creo que eso también está cambiando Sí, ya en el los mundo, linderos, ya esos linderos, pero esos linderos lo que hacen es que hay que trabajar colaborativamente, es decir, un proyecto funciona sea de emprendimiento o lo que sea, es porque tienen que haber varias personas desde su punto de vista. Esa es la verdadera interdisciplinariedad y transdisciplinariedad que funciona. Entonces yo creo que ahí se va dando pues poco a poco, pero hay retos como en eso.
Aquí en la conversación con la comunicadora decías que hay un programa nuevo que abrió la Vicerrectoría de Investigación nuestra, que es Comisión de Ciencia Abierta. ¿En qué consiste el programa? Bueno, con esos trabajos pues yo he ido trabajando pues como en el mundo de internet y todo eso, y llega algo que es la ciencia abierta, que es como una manera de hacer ciencia donde se trabaja más colaborativamente, tiene todo el tema del acceso abierto, que es uno de mis temas de investigación que trato de promover en la universidad, que acá hay varios que le hacemos fuercita en la universidad porque yo creo que nos falta mucho, y es que la ciencia debe llegar a todos. Entonces la universidad la universidad ha confiado como en algunos profesores para que empecemos a hacer cosas nuevas. Yo creo que ha habido apertura, toca ir haciendo cultura ahí, pero yo creo que el tema de la ciencia abierta es el futuro, es decir, si no hacemos una ciencia que llegue a todo el mundo, que colaboremos con pero los eso tendría internacionales. Como una primera fase que sería poner disponible la información científica para cualquier persona que llegue. Que eso se le diría el acceso abierto. Debe haber una parte también ya vienen más pedagógica y de profundización, ¿no? Sí. Para que haya una apropiación social. Es decir, por ejemplo, aquí el sistema de biblioteca lo llama, pues yo lo trabajé como alfabetización informacional, pero el sistema de biblioteca lo llama como cultura informacional. Yo pienso que es muy adecuado. Es decir, hay un gran analfabetismo en los investigadores de ciertos temas científicos, en los estudiantes. Es decir, el tema de la comunicación científica y del mundo de internet está cambiando permanentemente, y a los profesores se forman en su disciplina, pero no se forman en cómo interactuar con la información y cómo publicar y todo este mundo. Viene todo el mundo de los datos, o sea, vienen cosas que son muy nuevas, y que nosotros tenemos dos opciones: o nos formamos rápido y nos vamos montando en ese boom, o como siempre llegamos colgados y atrasados, que eso es parte de nuestro subdesarrollo. Y ahora vos nombraste por ahí una parte de las fake news, la época pues de las mentiras y de los megamillones de datos, los big data. ¿Cuál es la tarea? Es decir, yo he discutido mucho aquí con la gente diciéndoles que más que la alta tecnología y la inteligencia artificial, lo que se va también a rescatar para pelear contra esas falsas verdades es la concepción filosófica, es decir, una nueva epistemología y una investigación histórica. ¿No serán esas las dos fortalezas que se requieren con urgencia? Sí, yo creo que sí se necesitan esas dos, pero más. Claro, es decir, primero hay una actitud de cambio, es decir, entender que hay que cambiar, entender que la forma que se hacía ciencia en el siglo XX no puede ser la forma de hacer ciencia en el siglo XXI, que las tecnologías están para quedarse, con lo bueno y lo malo que tengan. Entonces lo malo sería, por ejemplo, los fake news, o que en la ciencia se llama los retraction, o sea, que en la ciencia también hay noticias falsas, investigación falsa. Entonces lo que hay que hacer es formarnos en eso. Ese es un tema de investigación que me gusta. Creo que los bibliotecólogos son los llamados a formar en eso, es decir, porque son la disciplina que tiene más conocimientos de eso, y la universidad tiene que ponerse en camino a formar en eso. Esa es la Comisión de Ciencia Abierta, otros proyectos como el Colab, que estamos trabajando como 3 dependencias. ¿En qué consiste? En hacer métricas nuevas, porque parte del problema de la ciencia es que nos están midiendo con parámetros europeos, anglosajones de la ciencia, que es de ellos, que ellos están en otros contextos. En el proyecto estás con sociología. Está sociología, está la biblioteca, está física, es decir, ciertos profesores de la universidad. Hay que medirnos de otras maneras, es decir, respondiendo a nuestro contexto sin ser pues tampoco que no veamos lo internacional. Yo creo que la universidad sí se está abriendo a esos campos y que hay que formar, es decir, hay como primero formar, después cambiar ciertas estructuras administrativas para que las cosas las hagamos. Eso no es después, sino desde ya. Sí, hay que empezar a promover unas transformaciones mentales en la administración, porque no ven... Yo creo que hay una apertura a esos temas. Los que tenemos que ir cambiando somos los profesores. También. Porque hay profesores que son pro acceso abierto, pero hay profesores que son pro acceso cerrado. Sí, porque es que hay una costumbre que es muy vieja. La gente creía que si usted entregaba la información de primera mano que tenía, usted se quedaba sin puesto. Que no, pero ¿cómo así que yo fui a hacer el doctorado a Alemania y tengo que repartir los documentos? Una gente los guardaba. Esa era la generación hasta los 90. Y esa fue la gente que se le opuso siempre a este intercambio de información. Ahora yo creo que ya el profesorado nuevo... Hay de todo, yo creo que en esta universidad hay de todo, hay visiones distintas. Pero hay que ir cambiando eso. Hay que fomentarlo. Otra pregunta, otro comentario. Adelante. Una personal y una profesional. La personal es, sus hijos van a estudiar en la Universidad de Antioquia, y ¿qué les motivaría usted, o por dónde los llevaría a que estudiaran los muchachos que están alrededor del comunicador como vos?
Y la profesional es qué legado le querías dejar, o le querés dejar a esta nueva generación con todo lo que está pasando desde la bibliotecología y desde el proceso que vos llevas, que ya eres un gran referente, pero ¿hasta dónde querés llegar con eso? Bueno, en la personal, no, yo creo que pasa que el hecho de que los hijos de uno vengan también mucho a la universidad, con lo bueno y lo malo que tenemos, va haciendo que es la generación que se va volviendo así. Es decir, mis hijos se sienten de la Universidad de Antioquia, pues el papá trabaja ahí y ellos son del semillero de la Universidad de Antioquia. Obviamente, pues uno no les va a decir que tienen que estudiar, llegará su momento, pero ellos van a ver que esta universidad es un lugar para crecer. Oiga, pero eso es porque los trae sábado y domingo, tráigalos después de una pedrea o algo. No, ya les ha tocado, ya les ha tocado lo bueno y yo no quiero estudiar allá. Lo bueno y lo malo, ¿no? Eso yo creo que es parte de nuestra realidad, claro. Lo bueno y lo malo. Entonces, no, yo creo que la universidad es un espacio, de los profesores y los estudiantes, pero se vuelve un espacio de familia. Es decir, venir a la universidad un sábado y un domingo es otra cosa. Es decir, porque uno se encuentra con los otros compañeros profesores, con empleados y todos somos con los hijos van creciendo, entonces uno los vio chiquitos y ya los ve ahora estudiando en la misma universidad. Yo creo que la universidad por eso se vuelve la casa de todos, por eso hay que cuidarla y defenderla, por ese lado en lo personal. Yo creo que el legado que está en nosotros los profesores y los estudiantes es pensar que tenemos que ayudar desde lo que estudiamos al desarrollo de nuestro país. Es decir, yo pienso que ese lado social no lo podemos perder. Es decir, yo no estudio solo para mí, yo estudio para mí, para mi calidad de vida y la de mi familia, pero yo creo que esta universidad sí tiene que seguir teniendo ese toque de que se estudia para servir a la sociedad. Cada uno lo hará en su lugar. Entonces, en el caso mío, yo diría, ojalá ser un buen profesor, un buen investigador que aporte a que manejemos mejor la información, y eso es lo que yo quiero trabajar, pues. Yo creo que ese es el aporte, y trabajar con otros. O sea, yo creo que para mí ha sido muy positivo. Es decir, yo publico mucho, entonces si a mí me midieran por publicar, este profesor ha publicado mucho, pero cuando yo me pongo a hacer el ejercicio de publicar, he publicado con mucha gente. Yo creo que eso es lo que es agradable. Publicar con estudiantes. Entonces, por ejemplo, en estos días ya nos aprobaron un artículo y son 2 estudiantes que hicieron el trabajo de grado y 2 profesores, nos sentamos con ellos, pero los 4 somos autores. Pero los 4 trabajaron, ¿no? Los 4 trabajaron, no es mano de obra barata. Entonces es que generar eso. Es que aquí con mucha frecuencia uno sí, el estudiante es explotado. Es que hay unos reglamentos de grupos de investigación que son atroces. Yo decía, ¿cómo es posible que en el grupo X, que lo conozco mucho, el estatuto del grupo dice, todo el que publique en este grupo, el primero que lleva como titular es el director del grupo? Pero ¿cómo es eso? Son prácticas de comunicación científica. No, entonces yo creo que ahí está en eso, es decir, el trabajar con otros, y esos otros son los estudiantes, y hacerlo juntos. Es decir, yo creo que eso ha sido muy positivo. Pues a mí me ha gustado mucho el escribir, pero el escribir junto con otros, claro, sea de aquí o sea de otros países. Claro. ¿Otro comentario? ¿Una pregunta? Bueno, entonces vamos a agradecerle a Alejandro su presencia. A usted por la invitación. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias. No vinieron obligados, eso está bien.